Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de sus pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. Juan iba vestido de piel de camello con una correa de cuero de la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba: detrás de mí viene el más fuerte que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo les he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, acompáñanos para que caminemos por los senderos de nuestra vida. Ven y alienta nuestra marcha desde la escucha de tu palabra, para que no decaigamos por el camino de nuestra vida. Ven e ilumínanos en nuestros gozos y tristezas, en nuestros desalientos y fatigas, en medio de nuestras dudas y certezas, nuestros avances y retrocesos. Concédenos enderezar nuestros pensamientos, palabras y obras hacia ti. Queremos prepararnos para ofrecerte un corazón nuevo en esta próxima Navidad. Amén. Bien, hermanos, estamos ya en el segundo domingo del Adviento. Y en este segundo domingo del Adviento, pues ya vamos viendo cómo el Señor nos da herramientas, nos da palabras sabias para que esa preparación cada día sea más ligera, ¿verdad? Y podamos estar cada día más preparados y conscientes de lo que vamos a celebrar. Y las lecturas, ¿verdad?, están cargadas completamente de conversión, de preparación. Nos dice la primera lectura el profeta Isaías, dice: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén, grítele que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble la paga de sus pecados. En el desierto, preparen el camino al Señor. Y fíjense ustedes lo que antecede estas palabras de preparar el camino del Señor. Consuelen, consuelen a mi pueblo. ¿Y qué significa consolar al pueblo? ¿Cuántos hermanos, cuánta gente está sumergida, caída en el pecado? ¿Cuánta, verdad? ¿Cuánta justicia? ¿Cuántos señalamientos? ¿Cuánta condena hacia sí mismo por el pecado cometido? Y lo primero que nos dice el Señor antes de preparar el camino del Señor es: consuelen, consuelen a mi pueblo. ¿Y qué significa eso de consolar a su pueblo? Consolar a su pueblo significa: miren, no se echen a morir por ese pecado, por ese defecto. Ahora, preparen el camino. ¿Y qué es preparar el camino? Bueno, dejar, sí, ya lo que pasó. Y prepararse, disponerse, abrir el corazón, la mente al Señor, para que desde ahí entonces podamos comenzar a renovar nuestra vida. Podamos tener una vida nueva en Cristo Jesús, como nos lo dice ya Filipenses, ¿verdad? Hombres nuevos en Cristo Jesús. Por eso esas palabras sabias del Señor: consuelen, consuelen a mi pueblo. Y eso, queridos hermanos, nos hace luego pues contemplar lo que nos dice el Evangelio, la lectura,
en el desierto, prepárenle un camino al Señor, en el desierto. ¿Y qué significa en el desierto? Pues yo me voy a salir de esta vida mundana que tengo. Yo me voy a apartar por un momento y me voy a ir al desierto. ¿Qué voy a encontrar en el desierto? Voy a encontrar nada. Yo no voy a encontrar el pecado. En el desierto voy a encontrar el auxilio de Dios. ¿Y de qué viene el auxilio de Dios? ¿De qué viene cargado? Viene cargado de la misericordia. Mire tan bonito lo que nos dice el Salmo responsorial. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. De modo que eso es lo que vamos a encontrar en el desierto. Vamos a encontrar la misericordia de Dios, la salvación del Señor. Y eso, queridos hermanos, nos hace pensar, ¿y cómo hago para cambiar? ¿Cómo hago en verdad para preparar el camino al Señor? Y miren ustedes, ¿verdad? Lo que nos decía, en primer lugar, la oración colecta. Nos decía la oración colecta, te pedimos que en nuestra marcha presurosa al encuentro de tu Hijo, ¿verdad? Dice, no tropecemos con impedimentos terrenos. Necesitamos un desierto. Si no salimos por un momento del desierto, vamos a tropezarnos con lo que hay en el mundo. Vamos a tropezarnos con el pecado. Y después de tropezarnos, lo vamos a tener amarrado a un pie y lo vamos a arrastrar toda la vida. Por eso es importante lo que nos dice, ¿verdad?, el Señor. Preparen el camino al Señor. Y la oración de colecta sigue diciendo, ¿verdad? Sino que Él nos haga partícipes de la ciencia de la sabiduría celestial. De la ciencia de la sabiduría celestial. Miren ustedes lo que nos dice, y eso nos hace pensar, porque puede que haya una comodidad en la iglesia, que podamos ir llevando la vida a como venga. Y entonces, bueno, creer que tenemos tiempo suficiente. Pero miren lo que nos dice la segunda lectura. Dicen, no olviden una cosa, queridos míos, dice San Pedro. Es decir, San Pedro está tomando, ¿verdad?, palabras por allá atrás de lo que nos dice el Antiguo Testamento. Y dice San Pedro, que para el Señor un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. En un abrir y cerrar de ojos se nos va la vida. Y si se nos va la vida, queridos hermanos, no, ¿verdad?, reconociendo al Señor, pues vamos a vivir una vida de condena. ¿Qué escuchamos en otra parte de las lecturas? Años sin término. ¿Y por qué digo esto? Porque eso sí es lo que nos va a esperar en la vida futura, a donde podamos ir desde nuestra comodidad, desde nuestra facilidad de hacer las cosas y de querer entonces vivir una vida netamente relajada. Ahora bien, hermanos, ¿cómo enderezar los senderos? ¿Cómo allanar el camino? ¿Cómo prepararlo? Miren ustedes que, ¿verdad?, nos dice el Antiguo Testamento también que cambiando la manera de pensar, cambiamos la manera de vivir. Miren ustedes que cuando no cambiamos la forma de pensar, el pecado va a seguir en nuestra vida. ¿Y qué digo? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando pecamos, cuando ofendemos a Dios, ¿por dónde comenzó la ofensa a Dios? El pecado, ¿por dónde comenzó? Por un pensamiento. Y si nosotros a ese pensamiento, ¿verdad?, lo contrarrestamos con un buen pensamiento, cuando nosotros desde ese mal pensamiento lo negamos, lo rechazamos, le decimos no, pues querido hermano, el pecado no va a ser vida. Y por eso esa palabra tan sabia, si no me equivoco, es el libro de la sabiduría. Pero ojalá podamos buscar a lo mejor en internet y ver de dónde viene esta frase. Cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Eso lo dice la Biblia.
lo dice el Señor. Y eso nos va a dar a nosotros esa garantía. Mire lo que nos decía, por eso la lectura. Enderecen los senderos del Señor, preparen el camino. ¿Y cómo preparar el camino? Pues cuando empezamos a cambiar desde nuestros pensamientos. Porque por el pensamiento es donde nace el pecado. Puede que con una mirada, con la escucha, ¿verdad? Pero cuando con una mirada vemos algo, pues de una vez nuestra mente comienza a construir cosas. Y pues ahí es donde nosotros tenemos que decir no, tenemos que negar, tenemos que rechazar. Eso es lo que significa, hermanos, preparar el camino al Señor. Comenzando por negar esos pensamientos. Comenzando por rechazar el pensamiento que llega a la mente. Desde ahí comenzamos a decirle no al pecado. Pero ¿no creen ustedes que es difícil decirle no al pecado que se está ya ejecutando, que se está realizando? Es difícil. Es difícil poder negarlo, rechazarlo. Miren ustedes que cuando vamos a hablar de alguien, bien o mal, para hablar lo que hacemos, primero pensamos. Hay veces que pues no damos como el espacio, ¿no? Como decimos aquí, el chancecito a que ese pensamiento se construya, a ver cómo lo voy a decir, qué voy a decir. Porque en ese pensarlo o repensar ese pensamiento, pues me lleva a pensar, ¿será que lo digo o no lo digo? ¿Es necesario o no es necesario? Para yo poder compartir con cada uno de ustedes cada meditación, cada reflexión, yo tengo que leer la palabra de Dios antes. Yo tengo que escuchar lo que dice el Señor en cada lectura. Y tengo que hacerme, ¿verdad?, una explicación, una meditación de lo que voy a compartir con ustedes. Eso ya viene desde un pensamiento previo antes. Y así tiene que actuar cada uno de nosotros para que el pensamiento o sea provechoso, sea productivo para los demás o simplemente termine siendo pecado. Pidámosle pues al Señor, queridos hermanos, que nos ayude. No podemos solos. ¿Quién dice que podemos solos vencer la maldad? ¿Quién dice que podemos vencer el pensamiento, el mal pensamiento? El Señor tiene la gracia para nosotros vencer esas tribulaciones. Para preparar el camino del Señor, sencillamente hay que comenzar por controlar los pensamientos. Obviamente, hay que controlar nuestras miradas. Hay que controlar lo que escuchamos. Pero eso nos lleva, queridos hermanos, a tener conciencia de que por la mente, de que por nuestros sentidos, comienza la tentación y se termina ejecutando en pecado. O puede dejar de terminarse cuando nosotros cambiamos esa manera de pensar, para cambiar la manera de vivir. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.